Ya, listo. Ya, entonces, ¿te parece bien que comience a grabar de una vez? Sí, sí, graba nomás, por favor. Ya, listo, Sandra, nos vemos. Chao, Ya, chao. muy bien. Chao, chao. Sala de espera, a ver, admitir, admitir. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. doctora. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cuántos hay en el chat? Ya. Bien, ¿qué les iba a decir? A partir de hoy día vamos a tomar yo voy a tomar la lista al final de la sesión. Ya tengo las listas. Magnífico, doctora, magnífico. Muy bien. A ver quién está en espera. Ya, admitir. Bien. A ver cuántas personas sí estarán. ¿Vamos a tener una pequeña tolerancia para empezar o empezamos inmediatamente? Les esperaremos, doctora, están entrando de a poco. Ya, ¿cuántos minutos les damos de espera? Usualmente 5 minutos sabemos esperar, doctora. Ya. Ya es y 7, doctora, o hasta y 10. Hasta ahí 10. O sea, Ya. creo que un máximo de 15 minutos, pero sería lo máximo. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos tres opciones, 5, 10 o 15. Opino que 10. Muy bien. Doctora, y soy Pedro Mamani. Yo opino que sea 10 minutos, doctora. Ya, ¿quién más opina? 10 Todos minutos, están, doctora. 10, ¿todos están de acuerdo con 10 minutos entonces? Sí, doctora. Daniel Joaquín, de acuerdo. Ya, perfecto. Vamos a esperar 10 minutos. ¿Me avisan? Muy bien. Doctora, buenas tardes. Le habla Enrique Herrera. Buenas tardes. Doctora, al respecto de la asistencia. Más fuerte el volumen, por favor, no se escuche. Traten de ponerle el volumen al tope y si no tienen más volumen, por favor, hablen bien fuerte porque no escucho muy bien. Enseguida, doctora, quiero dar una opinión con respecto a lo que es la asistencia y la comunicación por el medio tecnológico. La situación hay veces la señal, ¿no? Uno puede tener las buenas intenciones de querer entrar puntualmente, pero la señal puede estar muy pésima. Entonces, en ese sentido, yo creo que podría ser posible que si ingresa al aula puedas retornar, siempre y cuando haya estado al principio. Porque si, ¿Sí? digamos, dejamos de asistir porque la tecnología nos ha jugado una mala pasada, pues, bueno, hay diferentes circunstancias que pueden suceder. Entonces, en ese criterio, espero que puedan comprender que si hay un problema de comunicación, pues se tome tolerancia. Gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con eso y ya hemos quedado en la anterior sesión en que vamos a admitir si alguna persona sale por problemas de la tecnología, pues vuelve a entrar nomás, no hay problema.
porque no nos vamos a dejar limitar por la tecnología. La tecnología es un apoyo al trabajo, pero lo importante es la construcción del conocimiento. Entonces, si alguien ha estado, como usted dice, en la primera parte de la sesión, entonces obviamente vamos a permitir que ingresen las veces que sea necesario hasta el final. No hay problema con eso. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Todos ustedes tienen webcam? Hola. En mi caso sí, doctora. En mi caso Ay, también. Sí. Ya, ¿hay Igual. alguien que no tenga? Sí, yo no tengo, doctora. No, yo tampoco, doctora. Yo tampoco, doctor, estoy con el celular. Yo tampoco. Ah, ya, Tampoco, perfecto. doctora. Tampoco. Ya, entonces las personas que tengan webcam, mientras estemos en la sesión, cuando empecemos, les pediría que tengan encendido el webcam para poderlos, la cámara encendida para poderlos ver y conocerlos también, o sea, conocer su rostro, ¿no? Saber con quién estoy hablando, ¿ya? Eso va a ser solamente hasta que comience. No, o sea, cuando comencemos, para adelante, las personas que tienen webcam, por favor, en vez de estar con figuras o con imágenes, pongan o sea, permitan que se vea la imagen. Doctora, Habiliten su video. buenas tardes. Sí. Le habla Talía Irigoyen. Quisiera, por favor, pedirle, como acabo de escuchar, que la mayoría de nuestros colegas no están con webcam y muchas veces es porque nos encontramos en la calle o alguna situación porque no han podido prever el horario porque asumíamos que iba a ser de 6:30 a otro horario, ¿no? En el cual casi la mayoría ya estamos en nuestros domicilios. Pero le pediría por favor que ahora que va a empezar las clases la pueda pueda entrar, editar edición y las diapositivas que se vean completas porque cuando vemos de celular no se leen las letras, se salen muy pequeñas. Es habilitar edición y automáticamente se va a ver la diapositiva, por favor. Ya, perfecto. Entonces Gracias. quiero decirles que como yo tengo una falla técnica, pero de hardware, no de software, sino de hardware en mi computadora, estoy trabajando con la ayuda de un subtitulador. El subtitulador subtitulador en estos términos técnicos quiere decir una persona que me ayuda en este caso a pasar mis diapositivas. La persona que me va a ayudar a pasar mis diapositivas es el licenciado Raúl Singa Condori. Él es la persona que me va a ayudar a pasar las diapositivas. Entonces le traslado a él esta solicitud de habilitar edición para que los compañeros puedan ver toda la diapositiva en su equipo. ¿Me escucha, licenciado Raúl Singa Condori? Doctora, compañeros, muy buenas tardes. He habilitado compartir pantalla completa. ¿Está bien ahora? No, no está viendo completa. Es que tiene que, ahí donde hay una franja amarilla dice editar edición, entonces ahí tiene que editarla y después se va a volver completa la diapositiva. Porque si ven, colegas o compañeros, ven las otras diapositivas hay bastantes letras y en los celulares no se ve, no se lee, entonces me es difícil compartir mi opinión
o decir como ayer en qué he escuchado, en qué diapositiva se encuentra tal comentario que había, por favor, por eso les pido, no es una manera de incomodar a nadie, solamente que para que nosotros como cursantes podamos tener mayor visibilidad, por favor. Ya, entonces, estimado licenciado Raúl, de lo que se trata es de que ahorita se ve en pantalla, ahí arriba en una franja amarilla dice habilitar edición. Lo que tiene que hacer es solamente poner un clic en habilitar edición. Pues esa función no tengo en mi computadora. No hay. Colega, se ve en la pantalla, hay una franja amarilla. Esta de Con acá. el mouse vaya a ver Sí. a ese icono, a ese rectángulo, le hace clic ahí y se va a habilitar. Es, ¿cómo se llama? Es algo bien básico de las computadoras, que yo creo que casi todas deben tener eso. Como dice la compañera, hay un recuadrito ahí que dice habilitar edición en esa franja amarilla. No, ¿Lo ve? no, negativo, no lo logro ver, he hecho clic por todo lado. Acá no hay, en mi computadora no hay. Es que esa pantalla nos está compartiendo. Si logra mover el mouse, colega, por favor, su mouse y mueve. Por eso estoy moviendo, estoy haciendo todo lo que me están indicando, no hay nada. Buenas tardes, doctora. Sí. También puede irse a la parte de superior donde dice presentación con diapositivas y ahí puede poner desde el principio o desde el actual, dependiendo desde qué parte quiere usted compartir o el colega quiere compartir. Ya, entonces trataremos de hacer eso, Raúl, irse a presentación con diapositivas y le hace un clic ahí. Y después de hacer el clic, ¿qué otra cosa tiene que hacer? Disculpe, Justo ahí. Haga un clic. Eso, Ahí está. Ahí, un clic, listo. Ahora sí. eso. Ah, ya, perfecto. Entonces creo que ahora ya está todo bien. Voy a habilitar mi cámara para que ustedes también me vean, porque ya debí pasar los 10 minutos, Sí. pero no me han avisado. Ya, perfecto. Bien, entonces empezaremos. ¿Qué les parece? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es nuestra segunda videoconferencia, ¿no? La primera la hemos tenido el día de ayer. Entonces, acostumbro a hacer una breve recapitulación para que empecemos con lo que corresponde el día de hoy, una recapitulación de lo avanzado, ¿ya? Inicialmente quiero decirles que todas estas sesiones se van a grabar con finalidad académica pedagógica, a solicitud del coordinador, ¿no? Del coordinador del doctorado y me imagino que también de la universidad. El propósito es que ustedes tengan seguramente este material a su disposición, ¿ya? Entonces quiero que sepan que todas las sesiones van a ser grabadas y que esta ya está siendo grabada en la nube, ¿ya? Perfecto. Esa es una de las cosas que quería decirles. Otra de las cosas que creo que es necesario recordar de la anterior sesión es que además del avance hemos quedado en cómo vamos a valorar y evaluar este curso. Y concretamente va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener una nota de asistencia y participación de 40 puntos. La asistencia va a valer 20 y la participación otros 20. Y vamos a tener un único trabajo, vamos a tener un trabajo que valdría, ¿no es cierto?, la mayoría del porcentaje de los otros 60, porque sí hay un requerimiento por parte de la universidad de que haya una prueba. Entonces, esa prueba que yo previamente no la había contemplado porque les había dicho que íbamos a hacer un único trabajo, sí la vamos a tener que tener una prueba, ¿ya? Y el trabajo que va a tener la mayor ponderación. Yo supongo que si es posible, esto también tengo que coordinar, ¿no? Con las instancias pertinentes,
yo pues le pondría un valor de un 10% a esa prueba y me quedaría con un 50% para el artículo, ya que es el único trabajo que van a hacer. Ese artículo va a estar, ¿cómo se llama? Dentro del área de mayor conocimiento que ustedes tengan, o sea, puede ser de su área disciplinar académica, ¿no es cierto? Que supongo que ahí es donde la mayoría de ustedes deben tener mayor Eso conocimiento. les preguntó tú. Eh, No quedó co- respuesta. Pero dice que ¿Qué? va a tener un formato el Sí, pues, coordinador. pero ya no sabía. No, No yo sería. no sabía de que había una convocatoria. Lo que sí yo Pero había pensado, ¿cómo? ya le han dicho ayer que hay una convocatoria. No. Obviamente que ya me han dicho ayer que hay una convocatoria. Yo cuando no sabía que había una convocatoria era ayer antes de que me lo comuniquen, ¿no? Entonces, por eso ese artículo científico, después de haberme enterado de que va a haber esa convocatoria, ese artículo científico va a ser del área de conocimiento que ustedes dominan, ¿no es cierto? Y con vistas a la presentación del artículo para el cual va a salir una convocatoria, ¿ya? O sea, ya no va a ser un tema, ya no va a ser el objeto de estudio de esa producción intelectual que van a tener, la producción intelectual, sino que se va a hacer el artículo de acuerdo al área en el que ustedes tengan mayor dominio y con miras a que este mismo artículo ustedes lo puedan presentar en la convocatoria que va a salir. ¿Queda claro, no? Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que hemos quedado en cuanto a la valoración y en cuanto a la calificación. Bien, ¿cuáles son los Doctora, elementos? Sí, perdón. una consulta quería hacerle. Ayer cuando hablábamos de la asistencia sobre el 40%, uno de los colegas también le dijo que era muy difícil el tema de la participación, porque todos queremos participar, incluso usted hizo una intervención. Entonces dijo que los 40 iban a ser básicamente la asistencia, y hoy nos dice que este 40 está dividido en 20 de asistencia y 20 participación. Sí, Entonces, eso... quisiera por favor que nos aclare eso en el Ya. tema de cuántas participaciones, cómo vamos a participar, etcétera, porque 20% es la mitad, ¿no? De todo lo que va a ser la ponderación de la nota. Ayer nos dijo, a la asistencia iba a ser 40%. La participación obviamente se considera, pero que no iba a tener ese porcentaje, ¿no? Entonces quisiera por favor que nos aclare, doctora, muchas gracias. Ya, muchas gracias. No se olviden que para participar, por favor, digan primero su nombre, ¿no? Porque voy a ir anotando algunas cosas. Perfecto. Sí, es verdad, yo les había dicho el día de ayer que yo prefería... Un momentito. Pueden cerrar tapar su micrófono cuando no estén participando para que no haya interferencia, por favor. Ya. Pero, sí, yo les había dicho que mi intención era evaluarles el 40% por la asistencia, o sea, 40% que sea su asistencia. Sin embargo, he dialogado con el coordinador del área, con el doctor Jaime Callata, y él piensa que tal vez, o sea, mi pretensión de calificarles el 40% exclusivamente por la asistencia no era tan pertinente, ¿no? Porque es un porcentaje muy elevado para solamente la asistencia. Entonces, a raíz de la conversación que he tenido con él, tratando de mantener el mayor porcentaje para la asistencia, él pues me ha sugerido que también la participación tenga un porcentaje de 20 puntos sobre estos 40 puntos. Y bueno, él como coordinador evidentemente también tiene una visión respecto a cómo se tiene que calificar en este caso, ¿no? Entonces, en raíz de esa sugerencia es que hoy yo les planteo que el 20% sea pues la asistencia y el otro 20% sea la participación. ¿Puedo Ahora, comentar? ¿sí? Buenas tardes. En Buenas función tardes. a la anterior participación, hay algunos colegas que se han demorado mucho tiempo en poder exponer sus epistemologías, etcétera, desarrollar su conocimiento amplio que tienen una temática. Y eso pues no ha permitido que en algunos casos
no podremos poder participar. Y me parece mucho esta situación de 20. Yo creo que opcional es argumentar, participar, eso. Yo pienso que tal vez debería que ser 10 puntos y para poder complementar, porque la participación tiene que complementar, participar, etcétera, etcétera, doctora. Ya, bueno, miren, yo realmente han visto, o sea, yo ayer les había planteado que la asistencia tenga un valor significativo, por un lado para incentivar la asistencia y por el otro lado porque es una colaboración para el estudiante en relación al puntaje que tiene que obtener, ¿no? Pero, doctora, Pero yo no tengo problema, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con las normas también que existan en la universidad. Entonces yo no puedo ir por encima de una norma que pueda existir y en ese sentido necesito saber si existe una norma al respecto que me impida a mí poderles asignar una calificación demasiado elevada por asistencia. Eso es lo que necesito una doctora, aclaración porque no conozco esa norma, ¿sí? Buenas tardes, doctora. Jesús Rojas le habla. Sí. Pienso que usted es la que está administrando la cátedra. Usted es la que define los parámetros. O sea, me parece insulso querer preguntar a otra persona, inclusive a nosotros, si está bien o está mal. Yo creo que usted ayer nos ha planteado una posición de la forma de evaluación muy, muy coherente. Creo que todos estamos de acuerdo, nada más. la palabra, doctora. Sí. Doctora, Víctor Diego. A ver, un poquito para ver esta situación debe ser un poquito complejo, obviamente distribuir la nota y simplemente por asistencia 40 puntos y obviamente podría haber alguna observación. Sin embargo, tenemos el chat que también podemos hacer uso para poder hacer nuestra participación. En este caso, usted tendría que revisar el chat por lo menos antes de culminar la sesión y de esa manera sacar todas las participaciones. De esta manera creo que podríamos cubrir en algo aquellas deficiencias o aquellas personas que no podamos participar directamente. Claro, o sea, no hay problema. Yo puedo administrar perfectamente la participación, ya tengo la lista del curso, entonces pues no voy a dejar, digamos, para la participación no dejaría que una sola persona, digamos, acapare la participación, les preguntaría a todos, podríamos hacer que absolutamente todos los estudiantes participen. Por ese lado no tenemos problema. ¿Ya? Entonces, miren, para llegar a un término medio en el que haya respeto, digamos, al planteamiento que yo les había hecho previamente, a la aceptación que ustedes ya habían hecho de eso y que además con mucho agrado, etcétera, a lo que me dice la coordinación del doctorado y a las disposiciones universitarias, ¿ya? Me quedaría con la opción que me parece, y si alguno tiene una objeción se manifestará, pero me quedaría con la opción del participante que ha dicho que le asignemos 30 puntos a la asistencia y 10 a la participación. ¿Estarían de acuerdo? Doctora, buenas tardes. Talía Irigoyen le habla. Sí. Mire, nosotros hemos tenido la anterior materia que hemos pasado, bastante participación de todos nosotros y claro, tal vez en este caso yo concuerdo en que está bien 20-20. Ya que el tiempo sí apremia porque deberíamos, tal vez usted podría normar el tiempo de participación de cada uno de nosotros, así digamos no podríamos participar mayor tiempo del que se nos pueda dar y no podamos todo el tiempo generar tal vez que otros compañeros no puedan hacerlo. Ahora tal vez podríamos agarrar ese tiempo de los 10 minutos de espera y no esperamos nada
el que entra automáticamente se incorpora a la clase y no creo que eso va a normar de que todos estemos puntual y estos 10 minutos los podemos usar en participaciones para que podamos alcanzar la mayoría de las personas que queremos aportar en algo o preguntar algo y eso va a ser las participaciones, ¿no? Entonces yo pienso que es buena lo que usted nos mencionó y lo que ahora acaban de decir. 2020 para mí está perfecto y no sé, pero usted es la dueña de la materia y estamos a su disposición, doctora, de que usted nos pueda indicar. Ya, perfecto. Muchas gracias, Talía. Miren, compañeros, yo creo que lo mejor para hacer, o sea, trato de consensuar al principio de mis clases con los estudiantes, les propongo la valoración que voy a hacer y la calificación que voy a hacer y los hago decidir, ¿no? Sobre este punto porque hay cosas que podemos llegar a consenso. Entonces, yo creo que para no perder tiempo en esta discusión, lo que vamos a hacer es lo siguiente, el rato que yo llame la asistencia, faltando 15 minutos para que termine la clase, ustedes me van a decir presente y me van a decir cuál de las opciones prefieren. O sea, si prefieren 20-20, 30-10 o 40 para la asistencia y lo que diga la mayoría, eso es lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Previamente, doctora. Doctora, previamente, a ver, Sí. un poquito para que nos organicemos. Sí. Yo propongo lo siguiente, que más bien usted, cuando tengamos que opinar, participar, agarre su lista y diga, a ver, por ejemplo, Víctor Diego, ¿qué opina con relación a este aspecto? ¿O cuál es su posición? ¿O qué aporte? Entonces, ahí participaríamos sistemáticamente, ordenadamente. Entonces, quién sabe, hoy día no alcancemos a participar todos. Entonces, mañana tenemos otra clase, entonces seguimos así en lista, cosa que todos podamos participar, porque si es que vamos a ir con esto de la calificación sobre 20 o 10, lamentablemente todos nos vamos a pisotear, todos vamos a querer participar y en vez de ordenarnos, lamentablemente vamos a crear un caos. Simplemente esa es mi propuesta. Ya, sí, perfectamente. Yo también había Doctora. pensado en esto de la lista y irles yo diciendo que participen. Lo que les quiero decir es que la Doctora, por participación... favor, me permite, por favor, disculpe. Solo ¿No tengo puedo una pregunta. terminar? No, Terminaré y te doy la palabra, ¿te parece? ya está bien, doctora, le espero. Ya. Muchas gracias. Entonces, le estoy contestando a tu compañero, ¿no? Entonces, sí, yo había pensado por la lista comenzarlos a llamar para que participen, pero lo que les quiero decir es que no es participar por participar, si se va a calificar participación, tienen que ver que la participación se va a calificar de acuerdo a la calidad de la participación y que también en este caso, como en todo lo que yo evalúo, es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? O sea, una excelente participación va a valer mucho más que digamos que participes 10 veces, pero con cosas que son solo una pregunta superficial o que no haya un aporte. ¿Ya? Cuando la participación realmente tenga un aporte significativo, etcétera, vale para más que 10 participaciones. Entonces, no es participar por participar, porque eso es forzar la participación, ¿ya? Sino una participación de calidad. Y sí, la vamos a manejar con lista, ¿ya? Pero de todas formas, también al final de la sesión, porque esto tiene que quedar claro, ¿ya? Al final de la sesión, cuando ustedes me digan presente, me van a decir cuál de las 3 opciones prefieren y yo voy a tomar la decisión de hacer lo que diga la mayoría. ¿Cuáles son las 3 opciones? El 40% a la asistencia, el 30% a la asistencia y 10% a la participación, o el 20-20. Ustedes me contestan eso el rato que llame la lista y me voy a guiar por eso. ¿Les parece? Magnífico. Sí, de acuerdo. Ya, muy bien. Entonces, Ahora no sí, sé, puedo- si ahora sí, Doctora, ya, Enrique, muchas ¿no? gracias. Sí, exactamente, doctora Blensin Sí. Quisera. Yo tengo un cuestionamiento, o sea, el hecho del doctorado, dices, doctorado en ciencia y tecnología no escolarizado. ¿Eso qué implica, desde mi punto de vista? Que la asistencia en realidad debería de estarse forzada. Si yo no asisto a clases, asisto de la manera virtual, ¿no? Pero eso es cuando era presencial. O sea, este doctorado no es presencial, no escolarizado. Eso implica que yo tengo que manejarme en el sentido del aprendizaje
cuando el docente facilita el material. Entonces, en este sentido, si usted tiene esa voluntad de colaborarnos en la asistencia, me parece magnífico que usted haya puesto 20 o 40% el día de ayer, que no estuvo al principio. Me alegra bastante, porque así justifico mi participación. Estando en clase, voy a participar. Si no estoy en clase, pues prácticamente ya estoy reprobado, porque la nota que tengo son 60 puntos para hacer mi trabajo y no alcanzo la nota mínima de aprobación, que son 66 de nota mínima. Entonces, en este caso, la nota mínima de aprobación es 66. Si tengo 50 más el otro que es el control de conocimiento, que son 50, y 10 son 60 puntos que estoy jugándome ahí, y más lo que es la asistencia y la participación son 40 puntos. Entonces, viendo en ese sentido, doctora, yo creo que me alegra que usted lo haya puesto de esta manera, de la mejor manera democrática de poder elegir cómo queremos llevar este seminario. Sí. Y me alegra que podamos elegir, pero yo le digo en este sentido, que podamos y tener esa opción, ¿no? O sea, de que si no podemos asistir a clases, tenemos de reforzamiento la grabación y por ende la asistencia quedaría casi nula si tendríamos esa opción. Y la participación, pues podríamos, si no participamos en la clase, podríamos reforzar tal vez con un trabajo adicional, porque tampoco vamos a perder una participación porque no estoy en una clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias por escucharme y espero haber hecho reflexionar a todo el grupo de compañeros que estamos en este seminario. Muchas gracias. Ya. Bueno, respecto a la última participación, totalmente de acuerdo y muchas gracias por la participación, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que sí vamos a quedar bien en claro. Vamos a tomar una forma de evaluación que va a ser para todos. Por eso van a votar al final. Democráticamente se va a hacer lo que la mayoría determine, pero la determinación va a ser tomada para todos y no podemos hacer excepciones, porque cuando uno comienza a hacer excepciones en la forma de evaluar a un estudiante, tiene que hacer excepciones a todos, ¿ya? Hay un dicho venezolano que dice: lo que es bueno para la pava o para el pavo es bueno para la pava, ¿no? Entonces, si se hace una excepción con un estudiante, con otro, se tiene que hacer excepción con absolutamente todos, porque todos tienen sus propias razones, ¿ya? Y ninguna es menos importante que la de los demás. Entonces, sí los voy a hacer votar, pero la decisión mayoritaria va a ser la que defina la forma en la que vamos a calificar a todos de la misma manera, sin excepciones. Bien, si no hay más participaciones sobre este punto, pues entonces continuemos con la sesión. ¿Qué les parece? ¿Ya? Bueno, dicho esto de la valoración y de la calificación, ¿qué es lo más importante de lo que hemos avanzado como materia, como tema el día de ayer? ¿Ya? Primero, hemos trabajado la conceptualización de producción intelectual, donde ha habido una serie de conceptualizaciones a las que yo he hecho mis observaciones y a la última le he hecho mi interpretación, ¿no? Entonces, con esas observaciones y con esa interpretación, lo que he hecho es expresar, exteriorizar mi concepto sobre producción intelectual, pero también que ustedes tengan el concepto de otras personas que trabajan este tema para que ustedes puedan, digamos, analizar críticamente este trabajo, ¿no? Bien, por el otro lado, les he hablado del proceso mental de la producción intelectual, y les he dicho que yo lo presentaría como una propuesta para ampliar la enseñanza, ¿no es cierto?, a ese nivel también de la producción intelectual. Está bien lo que estamos haciendo, o sea, las universidades ahora están preocupadas y trabajando la producción intelectual, pero este elemento sería bueno también enseñarlo, que es el del proceso mental de la producción intelectual. Luego les he hablado de que la investigación es el eje central de la producción intelectual, ¿no? Que hay condiciones fundamentales para la producción intelectual. ¿Cuáles son esas condiciones fundamentales? El conocimiento nuevo, la originalidad, el respeto a la producción intelectual de los otros. ¿Ya? Por el otro lado, ¿no es cierto?, de también que la producción intelectual debe responder a las necesidades sociales de los contextos próximos, pero no se limita a eso, también debe mostrar necesidades y expectativas que la sociedad no las ha podido percibir tal vez, ¿no es cierto?, y que la producción intelectual
le puede abrir los ojos, ¿ya? Luego, que esta producción intelectual tiene que responder a las necesidades actuales, pero también, ¿no es cierto?, tiene que responder a futuras necesidades. O sea, no estamos solamente tratando con la producción intelectual responder a problemas netamente actuales. Esa es una parte. Y la otra parte es la de abrir el abanico, ¿no es cierto?, de manera que lo que tal vez no resuelve nada en este momento lo vaya a resolver en un futuro. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el tema que ya compete a la presente sesión. Le pediría por favor al licenciado Raúl Singa que ponga mi presentación. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son los conceptos básicos y fundamentales de la producción intelectual. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? A la 2. Número 2. Perfecto, ahí he desarrollado un esquema que creo que sintetiza elementos muy importantes, lo que yo decía, conceptos básicos y fundamentales, ¿ya? Al centro... Doctora, ¿puede poner en presentación, por favor? No se ve nada en la pantalla. Por favor, estimado licenciado. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ustedes verán ahora que ya pueden percibir bien toda la diapositiva que les he hecho, que en el centro, ¿no?, de este gráfico está el sujeto cognoscente, ¿ya? Bien. Y es parte, digamos, o está constituido dentro del ser humano esta obra intelectual, ¿no? O sea, es él el que la produce. Bien, pero esta producción de la obra intelectual está relacionada pues con todo un proceso, ¿no es cierto?, que comienza con la realidad, o sea, partimos de esa realidad material e inmaterial, porque no solamente nosotros construimos conocimientos de la realidad material, ¿ya? En ese sentido, hay que considerar, ¿no es cierto?, que es tanto material como inmaterial, hay realidad. Por ejemplo, las mismas ideas, ¿no? Las ideas no son pues percibidas por nuestros sentidos, pero nosotros podemos ver manifestaciones de estas ideas, ¿no es cierto? Esas manifestaciones sí las percibimos y eso nos hace considerar pues que el hombre tiene ideas y que tiene pensamientos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Con la investigación, o sea, con la investigación nosotros llegamos a esa realidad material, ¿no es cierto? Y a través de ese proceso investigativo podemos aprender, llegamos a la aprehensión intelectual de esa realidad. Quiere decir que comprendemos los factores esenciales que hacen a esa realidad, ¿ya? Y ahí es cuando la aprendemos. Y a partir de eso nosotros tenemos todo un proceso de pensamiento, ¿no? Esa realidad, esa aprehensión intelectual llega a un nivel mayor de abstracción, o sea, la abstracción está puesta ahí, ¿no? A un nivel mayor en el que nosotros ya trabajamos con las categorías, los conceptos, etcétera, de esa realidad. Entonces, ya hemos tomado distancia de esa realidad, ¿no es cierto?, para poderla analizar crítica y reflexivamente de la manera más adecuada, ¿no? Y poder producir, porque si no llegamos a esos niveles, entonces no vamos a poder producir intelectualmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos lo que es el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento, ahí realmente hablamos de conocimiento, ya tenemos una abstracción de esa realidad, entonces tenemos un conocimiento. Pero por el otro lado, ¿no es cierto?, está el hecho de que nosotros para producir intelectualmente también tenemos que tener una dosis de invención, algo que va más allá de esa realidad material o inmaterial de la que hemos partido, ¿no? Y cuando nosotros le ponemos esa dosis de invención es que nosotros tenemos el conocimiento nuevo. Ahí sí hablamos ya de la obra intelectual, ¿no? O sea, cuando estamos al nivel del conocimiento nuevo. Y finalmente, ¿no es cierto?, para que esto sea una producción intelectual, pues es necesario expresarla. Porque la expresión
es la que hace a la producción intelectual, ¿no es cierto? Entonces ahí está el sistema de comunicación. Otro elemento muy importante que les he dicho el día de ayer, ¿no es cierto? Es que considero, ¿no?, que la comunicación, para poder realmente comunicar un producto, una producción intelectual, pasa por 3 fases, ¿no es cierto? Tenemos inicialmente una fase que les he dicho que se llama fase diseminativa, en la cual esta obra intelectual que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que esta obra intelectual que hemos podido producir, ¿ya?, es comunicada con otros expertos, con otros entendidos en la materia. Entonces es una comunicación restrictiva, es una comunicación entre pares, entre expertos, ¿ya? Pero después de esa diseminación, de esa comunicación diseminativa, donde además van a juzgar nuestro trabajo, nos van a dar críticas y comentarios, pasará por comités científicos, etcétera, o sea, gente entendida realmente en el tema, ¿no es cierto? Pasamos a una siguiente fase que les he dicho, que es la divulgativa. Y en la divulgativa se abre un poco más el espectro de la comunicación. Entonces ya le llega a otras personas que no necesariamente siendo expertas en mi tema, ¿no es cierto?, son también personas interesadas por X o Z motivos en esta obra intelectual que yo estoy poniendo en conocimiento. ¿Ya? Entonces se abre más el abanico de las personas que pueden, digamos, tener acceso a esta expresión, y entrarán pues ahí grupos determinados, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza, interesados en el tema, expertos en otros temas, pero que también se cruza este tema con sus intereses, ¿no es cierto?, etcétera. Y luego tenemos la tercera fase de la comunicación, que es imprescindible también, que ya es la difusiva, ¿ya? Entonces, en la difusiva, nosotros ya ponemos al conocimiento del público en general de nuestra obra, y eso es muy importante, ¿no es cierto? Eso habla de la democracia del conocimiento. Lo que nosotros hacemos en los centros académicos, en las universidades, todo eso tiene que llegar al público en general, para que así la sociedad sepa que aunque tiene demandas específicas, tal vez hay otras cosas que no ha demandado, pero que realmente le son útiles, y tienen todo el derecho a saber cuál es esa obra, esa obra intelectual, esa producción intelectual que se hace, porque puede ir a favor de la sociedad, ¿no? Entonces se necesitan esas 3 etapas de la comunicación: la primera diseminativa, luego la divulgativa, y posteriormente la difusiva. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora comienzo a desarrollar cada uno de los aspectos que he trabajado en ese mi esquema. Sujeto cognoscente. Es un concepto clave de la teoría del conocimiento, el sujeto cognoscente. Es un actor principal de la producción intelectual, porque sin él no hay conocimiento. Entonces, de ahí que es fundamental, ¿no? Por el otro lado, ¿no es cierto? O sea, sin él, actor principal de la producción intelectual, porque sin él no es posible el conocimiento, como ya les había dicho. Luego, es el constructor de conocimiento intelectual, ¿no? Entonces es pues el sujeto por excelencia de la producción intelectual. Cuenta con la capacidad intelectual de la interpretación. Exacto. Les decía que era importante ampliar, digamos, estos temas de la producción intelectual a cuál es el proceso mental, porque tenemos que entender, ¿no es cierto?, que tenemos cualidades humanas, ¿ya?, con las que nacemos, pero también las tenemos que desarrollar en el tiempo, y depende cómo las desarrollemos nos permite hacer producción intelectual, ¿no es cierto? Y una de ellas es la interpretación. La interpretación intelectual le permite el razonamiento y la reflexión. Cuando nosotros ya podemos interpretar una realidad, entonces podemos razonar y reflexionar
en relación a ella. Su interpretación resulta de su punto de vista consecuencia de sus experiencias previas, que son los conocimientos previos, y sus vivencias personales. Entonces ahí también, si hay elementos, digamos, que son genéricos para todos los seres humanos, también hay elementos específicos que ya tienen que ver con las vivencias de cada persona. Su acción cognitiva instala al pensamiento como sitio de partida para la elaboración de ideas nuevas. Sus nuevas ideas son producto del objeto cognoscible, ¿no? O sea, ahí hablaríamos de la objetividad. ¿Cuánto mi percepción del objeto coincide con el objeto como tal, ¿no? Y de su propio pensamiento, donde está la subjetividad. Con esto quiero decir que no hay una objetividad total, desde el mismo hecho de que los constructores del conocimiento somos sujetos, cuya característica es la subjetividad, no podemos hablar de una objetividad total en ningún caso, ¿ya? Podemos hablar de tratar de estar lo más próximos posibles a la objetividad, tratar de ser lo más objetivos posibles, pero esa objetividad nunca va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos una característica y una cualidad subjetiva y es parte de la construcción de conocimientos. Bien, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? La obra intelectual. Producto de la capacidad intelectual del sujeto cognoscente. Bien. Resultado del intelecto, del razonamiento y de la reflexión. El intelecto son estas potestades mentales evolucionadas y desarrolladas para ordenar, asimilar, entender y comprender la realidad cognoscible. Otro elemento fundamental que hay que tener en cuenta es la mente, ¿no? Que es la agrupación de todas las capacidades cognitivas. El razonamiento es la síntesis del intelecto que se manifiesta a través de él, mediante la comprensión de la complejidad de la realidad. La reflexión, la capacidad crítica voluntaria de analizar, sacar conclusiones y discernir. Entonces aquí es muy importante la parte volitiva, ¿no? O sea, para que nosotros seamos personas reflexivas sobre la realidad, tiene que haber una voluntad en nosotros de ser así. Obra intelectual, construcción científica, tecnológica, humanística, literaria o artística expresada a través de cualquier procedimiento y soporte. Esa es la obra intelectual. Perfecto. Podemos pasar a la siguiente, por favor. La realidad. La realidad es lo que sí existe, se desarrolla, transforma y evoluciona. En sí misma contiene su propia esencia y sus propias leyes, los resultados de su propia actividad, desarrollo, transformación y evolución. Entonces, hablamos de realidades cambiantes, ¿no? La realidad tiene movimiento, no es estática. La realidad puede ser, la realidad puede ser material e inmaterial. Esto es muy importante porque algunos, desde una perspectiva, por ejemplo, positivista, ¿no es cierto?, se ha hecho hincapié en esa realidad que es observable, o sea, observable por nuestros sentidos, ¿no es cierto? Les hablaba en la anterior sesión de la importancia de la investigación para la producción intelectual, o sea, es eje central, ¿ya? Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos que o tomamos en cuenta los paradigmas que hay sobre lo que es investigar y los métodos también de investigación, vamos a hablar que hay 4, ¿no? Uno está en construcción, pero uno de esos 4, el primero es el paradigma positivista, ¿no? Ese paradigma positivista nos decía que la realidad tenía que ser cuantificable, medible, teníamos que verificar, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, y aparte de verificar, teníamos además
que ser lo más objetivos posibles y que por eso para ser objetivos habría que medir esta realidad, habría que ser lo más próximo a ella. Bien, entonces ponía como objetos de estudio este tipo de ciencias, ponían como objetos de estudio aquellas realidades que podían ser observables, ¿no es cierto? O sea, que nosotros no las, o sea, que las podíamos percibir a través de nuestros sentidos, ¿ya? Pero hoy en día, claro, o sea, ya también con el aporte de los otros paradigmas que en una primera instancia ha sido el interpretativo naturalista, luego el sociocrítico, ¿no es cierto? Y hoy en día también se habla del paradigma de la complejidad, que todavía no se lo reconoce como un paradigma como tal, pero que ya se ha hecho mucho aporte y que se lo toma como un paradigma emergente, ¿no es cierto? Sabemos que la realidad, pues, no solamente es la realidad material, sino que hay una realidad inmaterial que deja señales, ¿no es cierto?, que nos permite decir que existe, ¿ya? Entonces, es muy importante, por lo menos desde mi criterio, señalar que la realidad es material e inmaterial. La realidad material, objetiva y concreta, no concebida, sospechable, posible, esperable, probable, aparente, imaginaria y o fantástica, ¿ya? Entonces, la realidad material va a ser esa objetiva y concreta. Y la realidad inmaterial, intangible, que no es sensible y percibible a través de los sentidos, pero que sabemos de su existencia por sus derivaciones o productos concretos, como en el caso del pensamiento. Bien, muchas gracias. La siguiente, por favor. Investigación. Existe una significativa conciliencia entre investigación, ¿no es cierto?, sobre todo la investigación compleja, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama? La investigación compleja. Esperen un momentito, tengo un problema para ver la diapositiva. Ya. La investigación compleja, la mente humana y ciencia. Bueno, yo he trabajado mucho también sobre este tema, incluso he hecho tesis sobre el tema, ¿no es cierto?, de lo que es la investigación para la construcción de conocimientos. Y entonces, todas esas investigaciones me han llevado, ¿no es cierto?, a plantear que existe esa conciliencia entre la investigación compleja, la mente humana y la ciencia, que permite fundamentar este tipo de investigación como el proceso de construcción de conocimientos, saberes y sentidos más importante para un aprendizaje superior, por lo que debería constituirse en el eje didáctico estratégico central de los procesos de enseñanza que buscan ese grado o nivel de aprendizaje, como la cátedra universitaria. Es decir, todo PAE, ¿no es cierto?, que es el proceso de aprendizaje-enseñanza, que pretenda propiciar aprendizajes críticos, reflexivos y desarrolladores, que necesariamente precisan esta metodología que no solo la posibilita y facilita, sino que su esencia es el análisis, la reflexión y la síntesis. En tanto sentido, no solamente provee un método o procedimiento para la indagación, sino también toda una noción y perspectiva respecto a la posibilidad del conocimiento, cómo y cuándo construirlo, el por qué y para qué viabilizar. Ya, en concreto, ¿no es cierto?, la forma de realmente poder construir conocimientos nuevos es a través de la investigación. Ella es la que, y no cualquier tipo de investigación, ¿ya? Una investigación realmente compleja, porque hay muchos procesos indagativos, ¿no es cierto?, que no pasan de la fase de reiteración del conocimiento. Cuando tú solamente reiteras el conocimiento ya existente, entonces no llegas a este nivel que se necesita para un conocimiento nuevo, ¿no es cierto?, que solamente te puede facilitar ese tipo que solamente puedes llegar a producir ese conocimiento nuevo a través de una investigación que es mucho más demandante. A esa investigación mucho más demandante yo le he puesto de nombre investigación compleja, y es más, hay muchos trabajos, ¿no es cierto?, que sobre investigación compleja, pero aquí lo que yo planteo es que
solamente la investigación, una investigación compleja, ¿no es cierto?, que va más allá de la reiteración, es la que te permite llegar a esta posibilidad de crear conocimientos nuevos. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Aprehensión intelectual. Esta es la primera operación mental, la aprehensión intelectual. Operación mental mediante la cual el sujeto cognoscente capta factores significativos del objeto de preocupación o interés, que es el objeto cognoscible de la realidad, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa aprehensión intelectual, es nuestra primera operación mental para poder construir conocimientos nuevos. Esa captación se materializa en una idea sobre esos factores del objeto cognoscible, ¿ya? Entonces, a partir del momento que nosotros hemos aprendido el objeto, entonces podemos comenzar a generar ideas sobre él. Se obtienen datos inteligibles conservados mentalmente, ¿ya? Entonces, claro, ahí ya está el tema, por ejemplo, de las conceptualizaciones y las categorías, ¿no es cierto? Ya cuando nosotros hemos aprendido el objeto, ya no necesitamos estar en ese contacto directo con el objeto porque ya lo tenemos conceptualizado. Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Pensamiento. Es producto de la elaboración mental voluntaria o involuntaria. Los pensamientos no solamente son volitivos, o sea, yo quiero, digamos, pensar sobre algo y pienso. Muchas veces nosotros tenemos algunos pensamientos que no son producto de nuestra voluntad en ese momento. Es una operación del intelecto, ¿no es cierto? Una elaboración mental voluntaria cuando está relacionada con la construcción de conocimientos nuevos, cuyo origen es un mandato racional. En el caso de la elaboración mental voluntaria, hay un origen que es un mandato racional. Y la elaboración mental involuntaria, cuyo origen es un estímulo externo. O sea, nosotros reaccionamos a un estímulo. Bien. Producto del razonamiento. El pensamiento es producto del razonamiento. El pensamiento, hay pensamientos madre, ¿ya? Y estos pensamientos madre son el origen de toda obra intelectual. Pensamiento que se va desarrollando y complementando con más pensamientos. Entonces, de ahí, digamos, surge nuestra obra intelectual, de nuestro pensamiento madre. Muy bien. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Abstracción. Operación mental de aislamiento de un componente esencial de un objeto de conocimiento con el propósito de poder distanciarlo de otros y así reflexionar sobre el primero. Entonces, aquí ya, como ustedes verán, hay un proceso de selección de nuestra parte de ciertos factores de ese objeto, ¿ya? Lo vamos a aislar de los otros para poder profundizar en él. Luego, reducir o sacar fuera del objeto cognoscible la información de ese componente esencial, manteniendo sus rasgos fundamentales para formar ideas, conceptos y categorías. Exacto, ¿no? O sea, esa conservación de los rasgos fundamentales de ese objeto que hemos podido llegar a él, o sea, a través de la abstracción, ¿no es cierto? Nos va a permitir luego formar las ideas, los conceptos y categorías que nosotros los utilizamos como materia prima en nuestra producción intelectual. Seguimos, por favor. La siguiente. Invención. Creación de un producto teórico práctico. Aquí es cuando hablamos de esta dosis de invención, es cuando nosotros realmente ya estamos hablando de la creación. Resultado de la transformación de una realidad material o inmaterial. Entonces, hemos partido, ¿no es cierto?, de la aprehensión de una realidad material o inmaterial, pero para hablar realmente de creación intelectual tenemos que hacer una transformación de esa realidad. Luego, ¿no es cierto?, el cambio de ciertos componentes en otros que pueden llegar a ser de mayor complejidad y hasta funcionalidad.
cuando nosotros creamos conocimientos nuevos, hemos complejizado esa realidad, ya no responde, digamos, a características simples con las que hemos tenido nuestro primer encuentro con esa realidad, sino que aquí ya hay características complejas, ¿no es cierto? O sea, nosotros ya hemos actuado analíticamente, reflexivamente, críticamente sobre esa realidad. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Conocimiento. Relación entre el sujeto cognoscente y la realidad cognoscible. Procedimiento intelectual de captación y procesamiento de información relevante del objeto de estudio. Búsqueda de la verdad de ese objeto de conocimiento. ¿Cuál es el criterio de verdad? La certeza de que la información resultante de ese procedimiento se corresponde con el objeto inteligible. O sea, nosotros vamos a decir que conocemos un determinado objeto de estudio, ¿no es cierto? En la medida en la que podamos tener certidumbre, ¿no? De que esa información, resultado de todo el procedimiento que hemos hecho, realmente coincide con ese objeto. Entonces ahí tenemos esa certidumbre. El objeto conocible se vuelve comprensible. Entonces, eso es el conocimiento, ¿no? Nosotros ya comprendemos ese objeto, no es para nosotros algo extraño, ¿no? O algo con lo que algo que nosotros, por ejemplo, de lo que no podamos tratar o podamos exponer algo porque realmente estamos, digamos, con dudas al respecto. Nosotros hemos superado ya con el conocimiento esa fase de la duda a la certidumbre sobre él. Muy bien. Siguiente, por favor. Comunicación. Proceso de construcción para compartir sentidos y significados desarrollados. Entonces, la comunicación también es un proceso de construcción, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con la comunicación? Pues compartimos sentidos y significados desarrollados, ¿no? Esta concepción es la que yo tengo sobre comunicación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos desarrollando significados, en este caso la producción intelectual, pues estamos desarrollando esos significados, ¿no? Los materializamos a través de un artículo científico, por ejemplo, de un paper, ¿ya? Pero es una construcción, esas ideas, conceptos y categorías que estaban en nuestra mente, ¿no es cierto?, tienen que pasar a ser expresadas. Cuando pasan a ser expresadas es cuando ya son objeto de derecho intelectual, porque hay derechos sobre la expresión, no sobre la idea que está en tu cabeza, sino sobre la expresión que tú has hecho de esa idea. Poner en común objetos de la realidad material e inmaterial, sí, pero ya con nuestra propia elaboración, ¿no? O sea, nosotros ponemos en común, quiere decir, se la damos a conocer a todos. Como les decía, primero diseminativamente, luego divulgativamente, luego difusivamente. Posibilitar que el nuevo conocimiento exista a través de su manifestación por cualquier medio y soporte. Entonces, esencial la comunicación, ¿no? Es la que nos da el derecho sobre la obra, porque es la que posibilita que el nuevo conocimiento exista a través de su manifestación por cualquier medio y soporte. Muy bien. Muchas gracias. Esta es la última. Bien, podemos cerrarlas para vernos un poco, no sé si podemos, muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues dejamos, por favor, licenciado Raúl Singa, dejamos de compartir y ya podremos otra vez entrar al diálogo con los participantes. Bien, estoy abierta a participaciones y ya saben, me van a dar, porque voy a anotar la participación, me van a dar su nombre antes de participar. Está levantando la mano Víctor Cruz. Por favor, también, aunque yo diga su nombre, usted lo repite nuevamente para tener certeza de que se trata de usted. Víctor Cruz, por favor, primero, y luego Enrique Samuel. Bueno, sí,
Gracias, doctora. Víctor Diego Cruz. Bueno, en relación a esta reflexión sobre los conceptos básicos y fundamentales de la producción intelectual, es importante entender que esta parte de la realidad, obviamente, para llegar al conocimiento. Entonces, cuando en algún momento hemos hecho alguna tesis, alguna investigación, algún trabajo científico, siempre hemos partido de la realidad, ¿verdad? Y hablábamos de lo material e inmaterial. Y ahí encontramos un ámbito que es en este caso la metafísica. En algún momento alguien se anima, por ejemplo, a pesar el alma. Entonces, cuando uno estaba a punto de morir es pesado y cuando muere este también es pesado y se dan cuenta que hay un cambio en cuanto al peso correspondiente de este individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo metafísico. Antes no se entendía. Entonces, se dice que, de acuerdo a esta nueva percepción de que el alma sí tiene peso, entonces necesariamente tenemos que partir de una realidad para, obviamente, encontrar el conocimiento. Y usted decía que nos da certidumbre de que realmente podemos, en este caso, asegurar de que este conocimiento es válido y real. Únicamente eso. Gracias. Ya, muchas gracias. Muy bien, el ejemplo ese que usted ha dado lo conozco y evidentemente ha habido un experimento al respecto. Le damos la palabra entonces a Enrique Samuel. Adelante. Y después Talía. Bien, doctora, gracias por la oportunidad. Lo que yo quiero Disculpe reflejar... su apellido, por favor, porque les he dicho que vuelvan a repetir. Enrique Herrera. Y Herrera con H, Herrera con H. Ya, muy bien. Bien, lo que yo quiero, bueno, más que todo declarar desde mi punto de vista de lo que conozco en lo que es investigación, el pensamiento, o sea, yo puedo estar pensando en hacer una investigación desde mi punto de vista, ¿no? Pero en el momento de las evaluaciones, cuando ya se pone a evaluación y a criterio del jurado o calificador, resulta que lo que yo he pensado en hacer la investigación, el jurado no lo participa, o sea, no considera que sea una buena idea o ese pensamiento de investigación es una buena idea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el investigador tiene que también ocuparse del hecho de poder hacer que el que lo está evaluando también sea parte de lo que se quiere expresar. En ese sentido, investigar tiene que hacerse muy detalladamente. Entonces, es lo que puedo decir, doctora. Gracias. Ya, muchas gracias. Sí, lo que usted dice, ¿no? O sea, la investigación, lo principal de la investigación, ¿no es cierto?, es tener esa pasión por algún área del conocimiento y poder ubicar bien el objeto de estudio y sobre todo problematizarlo adecuadamente, ¿ya? La problematización es fundamental porque de la problematización parte absolutamente todo el proceso. Ahora, hay requerimientos, requisitos institucionales, ¿no es cierto? Que bueno, esa es una discusión aparte, ¿no? Pero, y que claro, cuando nosotros presentamos un proyecto y todo eso, tenemos que ver cuáles son las condiciones que nos pone la institución, ¿ya? Pero nunca olvidemos, ¿no es cierto?, que es fundamental el trabajo en sí que nosotros hacemos de conocimiento y que para eso la pasión y la problematización que nosotros podamos hacer va a ser clave. Entonces, habíamos dicho Talía, y como no hay más manos levantadas, Víctor vuelve a levantar la mano, a no ser que alguien levante la mano también, Víctor Cruz, que ya ha participado. Por el momento, Talía. Gracias, Vicente. doctora. Vicente después de Talía. Víctor, disculpe, pero vamos a tratar de darles la participación a todos y cuando no haya nadie más, entonces usted vuelve a participar. Entonces, Vicente después de Talía. Muy bien. Talía, su apellido, por favor. Talía Irigoyen Rivero. Ya, muy bien. Cuando usted nos mencionaba sobre la comunicación y veíamos que como es un proceso de transmitir, de compartir todos los significados que tenemos un problema en nuestro país que no entra al caso, pero sí, porque la finalidad de esto es dar a conocer a todos, ¿no? Como es lo que habíamos visto. Pero en nuestro país tenemos un problema y específicamente viene a las universidades de que nosotros podemos querer dar a conocer, pero no hay la aplicabilidad en esto, porque todas las investigaciones que se realizan
quedan más o menos en el en algo de escritorio y no va más allá. Nosotros tenemos un instituto en la UNSA que es el ICA, Instituto en Investigaciones Administrativas. Y hemos hecho varias investigaciones que pueden favorecer en este tiempo de crisis de las pymes, de las micros empresas por la situación económica que están pasando, pero realmente es algo bien burocrático para poder llegar a transmitir y dar a conocer a todos, para hacer una manifestación, esta investigación. En nuestro país tenemos ese un sesgo burocrático que puede haber para poder llegar a transmitir todas estas investigaciones. Y hay investigaciones muy buenas, pero que se quedan en escritorio. Entonces, ese comentario quería hacerlo, doctora, porque si bien se explica y nos dice, sí, es para dar a conocer a todos, es un proceso de construcción para compartir sentidos significativos, constructivos, que usted nos dijo, pero realmente en la realidad en nuestro país queda mucho que tendríamos que analizar para que realmente como universidades podríamos llegar a facilitar ciertas investigaciones y que se puedan plasmar, doctora. Ese era mi comentario. Gracias. Muy bien, y muchas gracias por la participación. Sí, completamente de acuerdo con que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Lo que no quiere decir es que no se esté haciendo algo, ¿no? O sea, hay, por suerte, hoy en día hay la motivación en muchas instituciones. La UPEA es un ejemplo, ¿no? Que está sacando varias revistas, que por el otro lado, por ejemplo, yo en la UPEA he hecho mi posgrado, ¿no? O sea, mi postdoctorado, y por ejemplo, hemos creado a través de la UPEA como institución un lazo con ResearchGate, que ustedes saben que en ResearchGate están pues todos los investigadores de distintas áreas comunicando su producción intelectual. Entonces hay intentos, ¿no es cierto? Y hay esa motivación hoy en día, pero, ¿no es cierto? Evidentemente, Thalía, hay mucho por hacer y nosotros nos tenemos que constituir como investigadores en las personas que también impulsen estos cambios. Bien, ahora le vamos a pasar la palabra a Vicente. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Unirme quizás a las voces de mis compañeros, ¿no? Lo que decía Thalía es en gran manera Su nombre primero, cierto. por favor. Vicente, ¿qué apellido? Vicente Pedraza le habla, doctor. Ya, muchas gracias. Unirme a la voz de mis compañeros que me precedieron, ¿no? Indudablemente a nivel Bolivia hay nomás cierto déficit en lo que es la consolidación de esta comunicación que tendría que darse vía universidad a la sociedad con respecto a algunos elementos que pueden ser valorados y que pueden ser un aporte para nuestra problemática, ¿no? En el anterior módulo, el doctor Aguilar nos mencionaba de que había una tesis con respecto a irradiación de quinoa, ¿ya? Básicamente, el elemento alimentario, nuestra naturaleza como nación, nos tiene que dimensionar bajo ese aspecto, ¿no? Tenemos gran parte de una buena cantidad de alimentos que tendrían que terminarse, ¿no? Me uno a lo que decían mis compañeras, a lo que decían mis compañeros, y en ese sentido puntualizar, ¿no? Básicamente, bueno, yo soy ingeniero, ¿no? El que me hablen de un enfoque fuera del positivismo, de verdad a mí me complica porque básicamente lo que estudiamos ciencias exactas nos dimensionamos en función de una cuantificación que va dirigida necesariamente a algunos elementos que cuantifican este aspecto, la posibilidad de crear conocimiento a partir de diseños factoriales, a partir de estadística aplicada, etcétera, ¿no? Quizás me entenderán algunos compañeros que son también ingenieros en el grupo. Y a partir de eso me parece necesariamente que tendría que ir nuestro aporte, ¿no? La cualificación con el positivismo, el entender que yo puedo generar conocimiento a partir de estos elementos. Usted mencionaba el sujeto cognoscente y una realidad cognoscible. Esta debe estar dimensionada en función
a los aspectos que nosotros como nación entendemos pueden ser una ventaja agregada, un valor agregado posteriormente, ¿no? En resumen, entender que la aplicación de conocimiento tendría que estar enfocada a problemas que son estructurales para nosotros, ¿no? El dar seguridad alimentaria. Yo personalmente en mi tesis de maestría hice una cinética de secado de un pasivo ambiental. Entendiendo esto como un valor agregado es que posteriormente pues tendremos cierta aplicación pues para eso, ¿no? Me parece que ese sería el aporte, el tratar de enraizar, el juntar estos elementos que me parecen medio difusos al inicio, pero me parece que el enfoque de cuantificar el aporte a la sociedad tendría también necesariamente que pasar por la generación de patentes, ¿no? Me parece que los institutos, las universidades, tienen que ser cuantificados en función de cuánta patente generen. Yo que provengo de Santa Cruz, si bien no es mucho el aporte, no es mucho la patente, pero se han generado algunos patentes que han ido más que todo al aspecto alimentario, ¿no? Me parece que eso sería, doctora, agradezco el tiempo, pero por ahí tendría que ir, ¿no? Necesariamente la ciencia tendría que crearse con el fin último de darle aplicación a lo que genera una universidad para la sociedad en sí, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la participación. Sí, evidentemente es una función de la universidad, o sea, y que no se desarrolla y que no se desarrolla en su totalidad y que se tiene que impulsar más en nuestro contexto el tema de que la producción intelectual pues vaya a resolver problemas centrales, como tú dices, estructurales, ¿no? En la sociedad. Por otro lado, ¿no? El tema de las patentes que están dentro de los derechos industriales, porque no están dentro de los derechos de autor, las patentes, ¿no? Igual que las marcas y bueno, o sea, es un área aparte de los derechos de autor, pero que evidentemente, ¿no es cierto?, las patentes son las invenciones como tal, ¿no es cierto? Y que países como Estados Unidos pues hacen un hincapié terrible en las patentes, ¿no? Y en los derechos de la invención, ¿ya? Y bueno, sí, ¿no? Hay que también trabajar esto. Hoy en día nosotros tenemos una instancia estatal, ¿no? Que vela tanto por los derechos de autor como por los derechos industriales, ¿ya? Respecto al positivismo que tú decías, evidentemente el positivismo ha estado y va a estar en la historia, ¿no es cierto?, de la producción intelectual de la humanidad. El hecho de que hayan venido otros paradigmas como el naturalista interpretativo, el sociocrítico, etcétera, criticando muchos de los postulados del positivismo, ¿no es cierto?, no quiere decir que el positivismo deba desaparecer o haya desaparecido o tendrá que desaparecer de la faz de lo que es la construcción intelectual, nada que ver. Porque ahorita nosotros estamos teniendo esta sesión gracias al positivismo, las computadoras, los celulares, todo ese tipo de elementos son pues construidos con criterios de lo que es el conocimiento desde la perspectiva positivista. ¿Ya? Entonces, jamás, ¿no? O sea, yo pertenezco al área de las ciencias sociales, pero jamás en la vida, si tengo un criterio científico sobre lo que es o sea, un criterio científico sobre la realidad, ¿no es cierto? Jamás en la vida podría discutir la gran necesidad y el gran aporte que hace el positivismo a la ciencia, al conocimiento y a las necesidades urgentes de la humanidad. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con personas que no hayan participado. ¿Sí? Si me permite, le habla Loida Guaita. Lola. Loida Guaita. Loida bien, Guaita, ¿no? Sí. Bien, gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes.
En sí, un poco haciendo énfasis a lo que ya hemos tocado y lo que vertían los compañeros, usted nos muestra que en efecto la producción intelectual tiene que pasar por diferentes procesos. Y considero que la clave para que este producto intelectual tenga éxito y su comunicación también, pues, sea realmente aprendido por la población en sí y por aquellas personas que son pares investigadores, podríamos decirlo de esa forma, pues la clave es que el sujeto cognoscente pues tenga una idea clara de lo que quiere estudiar y además de eso, que esta idea, para que tenga una dosis de invención, pues tenga respuesta a las necesidades, ya sea, como usted decía, actuales o futuras. Qué mejor si fueran futuras, ¿no? Sin embargo, muchas veces ese es el error en el que incurrimos como investigadores y muchas veces estamos siendo observados por nuestros tutores cuando estamos en estos procesos de formación. Muchas veces nos equivocamos, por eso considero que la clave de todo este proceso de producción intelectual es pues que nosotros tengamos la idea clara, además que este problema que hemos identificado pues sea realmente pertinente ante la situación actual requerida netamente, ¿no? Por una parte. Por otra, yo considero, como ayer también hacía mi intervención y los colegas decían que en efecto hay investigaciones que se realizan y lo que falta es que estos que pasen por ese proceso de comunicación. Para ello considero que falta lo que es la gestión de la investigación. Muchas veces hay investigaciones, pero que no se sabe cómo tiene que hacerse esos pasos para que estos se pasen por este proceso de comunicación. Y también hay investigaciones o no sé, pues realizan inventos en cuestión de alimentos u otra cosa, pero no saben ni cómo tienen que gestionar esas patentes industriales. En fin, por ello yo considero que sería muy importante en las universidades donde se considera que son instituciones de producción intelectual, que exista un gabinete o una oficina, no sé cómo denominarlo, pero que hagan gestión de investigación. Es de esa forma que podríamos, en todo sentido, aprovechar todas las investigaciones que se realizan para que estas mismas sean consideradas y aprendidas por la población. Eso, doctora, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la participación. Hay una parte a la que me quiero referir sobre esta intervención que me parece importante, ¿no? Dice que el sujeto cognoscente, dice la compañera, sepa bien, o sea, lo que va a investigar. Es tan importante ese concepto que parece tan sencillo, pero les voy a explicar por qué, ¿ya? Nosotros tenemos que considerar que cuando construimos conocimientos nuevos, ¿no es cierto? Tenemos que conocer bien esa realidad de la cual vamos a construir el conocimiento nuevo. Es como, por ejemplo, yo, digamos, tengo mala vista y estoy sin lentes, ¿no es cierto? Y resulta que quiero describir, digamos, a una persona que la veo a cierta distancia y sin mis lentes, pues esa persona está para mí borrosa, ¿no? O sea, no la puedo percibir. Entonces, ¿cómo podría hablar, por ejemplo, si esa persona es, digamos, es alta al promedio, baja al promedio, ¿no es cierto? O es, digamos, más delgada al promedio o más rellena al promedio o muchas otras características más de esa persona, si yo realmente no la puedo percibir, ¿no es cierto? ¿Ya? Si mi vista es muy mala, incluso si está muy lejos, ni siquiera la voy a ver, ¿ya? Pero si yo me pongo mis lentes, ¿no es cierto? Y ya percibo esa persona, entonces sí voy a poder comenzar, digamos, a caracterizar algunos de los elementos de esa persona, ¿no es cierto?, que luego me permitirán conocerla. Por lo menos diré, mira, esta persona había sido de estas características, más alta al promedio, más delgada que el promedio, etcétera, y tengo una primera aproximación porque puedo ver a esa persona y la puedo ver cuando tengo la posibilidad de un cierto conocimiento sobre esa persona,
¿ya? Les voy a dar un ejemplo con una persona que tal vez ustedes conozcan porque ha trabajado en la UPEA, que ahora se ha ido a vivir a el Ecuador, pero que ha estado mucho tiempo aquí en Bolivia, incluso es casado con una boliviana, ¿no es cierto? Y es el doctor Enrique Richard. Él es un biólogo, ¿no es cierto?, que bueno, o sea, entre algunos de los trabajos que ha hecho, él ha hecho muchos trabajos, él cita una enorme cantidad de trabajos, él es biólogo y bueno, la investigación es parte de sus tareas habituales. Y en uno de estos, en una de estas oportunidades, él realiza un trabajo que ha sido conocido a nivel de muchos países, ¿no? Y que lo ha hecho aquí en nuestro país. Cuando él, por ejemplo, descansando en la sala de su casa, según él cuenta, ¿no es cierto?, ve pasar un águila por la ventana y como biólogo, ¿no es cierto?, con los lentes del biólogo, ¿ya?, se da cuenta que no era propio, ¿no es cierto?, de la zona central, del centro de la ciudad de La Paz, tener este tipo de aves, ¿no es cierto? Entonces, se pregunta el por qué y luego comienza a ver más y más, y entonces comienza a percibir que hay ahí una investigación, ¿no? O sea, que hay un objeto de estudio, que hay una problematización que uno se puede hacer, o sea, el por qué esas aves que no son de este lugar, pues ahora se encuentran acá, ¿no es cierto? Y entonces como investigador comienza, y con los instrumentos que caracterizan su investigación, comienza a hacer un seguimiento de esta situación, ¿no es cierto? Y comienza a filmar, grabar, sacar fotos, etcétera, a perseguir la ruta que tenían estas águilas y percibe que ellas pues iban a la Plaza Murillo, ¿no es cierto? ¿Y por qué iban a la Plaza Murillo, no? Porque ya comienzas a profundizar en tu conocimiento sobre esta nueva realidad, ¿no es cierto? Iban a la Plaza Murillo por las palomas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entonces ahí, por ejemplo, hay ya un estudio del comportamiento de estas aves, ¿no es cierto? Porque frecuentemente, ¿no?, las águilas, pues, no tienen, ¿no?, como un alimento las palomas, ¿no?, sino digamos, roedores o mamíferos pequeños, ¿no es cierto?, de roedores pequeños, etcétera, o bueno, otro tipo de animales que no son precisamente las palomas, ¿ya? Entonces hay un cambio de comportamiento, tú lo percibes porque tú sabes que no es su alimentación cotidiana porque tienes los lentes de esa ciencia, ¿no es cierto? Entonces, sabes que no es su alimento, ya habían cambiado de alimentación, entonces tú qué comienzas a pensar, bueno, puede ser la escasez de los alimentos que ellos tienen en el lugar donde habitualmente viven, ¿no? Y se desarrollan, perfecto, ¿no? Y entonces, otro comportamiento, por ejemplo, el estilo de caza, ¿no? Que ustedes saben que las águilas tienen una forma de volar que se planea, o sea, que están planeando, ¿no? Se planean mucho, entonces pueden subir a grandes alturas, ¿no es cierto? Percibir de ahí sus presas y luego en picada ir por ellas, ¿ya? Pero en el caso de las palomas cambia también este comportamiento, ¿cómo comienzan a hacer? Además, ellas, las águilas frecuentemente, digamos, cazan individualmente, ¿no? Pero en este caso se habían asociado entre dos águilas, ¿no es cierto? Y entonces una vuela por debajo de las palomas, la otra vuela por encima, ¿no es cierto?, de las palomas. Y como las palomas, a diferencia de las águilas, tienen otro estilo de vida y de volar, ¿no? Porque ellas vuelan moviendo las alas, se habrán dado cuenta que las palomas pues no vuelan mucho, que generalmente las palomas están en el piso, ¿no? En el suelo, ¿no? Y cuando vuelan, lo habrán visto en la Plaza Murillo, vuelan poco, vuelan tal vez de un lado al otro de la plaza, pero después están generalmente en el piso esperando que la gente las alimente, etc. Entonces, estas aves, ¿no es cierto?, con este tipo de comportamiento, pues no son grandes voladoras y no
no llegan a alturas muy elevadas. ¿Qué hacen las águilas? Pues una por encima y otra por abajo, lo que hacen es obligarlas a tomar vuelo. Y cuando ya las palomas están en gran altura, como que se sienten mal con esta situación, o sea, comienzan a tener problemas físicos, ¿no es cierto? Y terminan teniendo, digamos, ataque al corazón o algo que las desploma, ¿no es cierto? Y se vuelven en una presa totalmente fácil, ¿no? Entonces, llega a este descubrimiento y claro, o sea, comienza a hacer su artículo inmediatamente, porque no se olviden también que en la ciencia y sobre todo en este tipo de ciencias hay que tener la primicia, ¿no? O ser el primero en publicar, porque según él contó, él sabía ya que en otro contexto, no sé si la Argentina u otro lugar, también había otro investigador que estaba haciendo algo similar. Entonces, si él no lo presentaba primero, el otro sacaba la primicia y él ya se quedaba con su investigación, no como conocimiento nuevo, no como producción original, ¿no es cierto? Porque ya hay una, digamos, sobre el tema, ¿ya? Y entonces lo hace más rápido, todo eso lo presenta y rápidamente saca su artículo científico y después de eso ha dado entrevistas en muchos medios, ha ido a otros países, etcétera, y bueno, él termina pensando, ¿no es cierto?, que en vez de, porque las palomas causan muchos problemas a la salud, entonces que en vez, digamos, de deshacerte de las palomas por otros medios, hacer, digamos, utilizar esto que es natural, ¿no es cierto?, y que sean las águilas las que se encarguen de que no haya superpoblación de palomas, ¿no?, para que causen daño a la salud. Y bueno, eso es una de la conclusión a la que él llega, ¿no? Y más bien crearles espacios alrededor de la plaza para que puedan vivir ahí, etcétera, o como casetas, ¿no es cierto?, donde ellas puedan pernoctar y todo eso. Pero bueno, yo me quedé interiormente con el tema y digo, ¿y no llegarán a ser estas águilas peligrosas para las personas, ¿no? Eso ya es o sea, en base a lo que yo lo escuché hablar a él, yo me quedé, no se le expresé, no se le exterioricé ese día la duda con la que yo quedé o con la interrogante que a mí me causó su investigación, de que si estas águilas no podrían llegar a ser peligrosas para las personas, porque imagínense, ellas pueden alzar, por ejemplo, alzan conejos, etcétera, y no creo que no tengan la fuerza para alzar, por ejemplo, un niño pequeño, un bebé o algo así, y eso podría llegar a ser peligroso, ¿no? Entonces, lo que podría ser el remedio, la cura para algo, podría llegar a ser el problema para otra cosa. Bien, entonces eso es tener conocimiento, como decía la compañera, de lo que uno va a investigar, tener esos lentes, porque si no tengo esos lentes, ya, que esos lentes son el marco teórico de que uno ha adquirido a través de la disciplina o la ciencia que ha estudiado, ¿no es cierto? Gracias a esa ciencia y a esa disciplina que uno ha estudiado, pues tiene esos lentes, ese marco teórico, ¿no? Por eso se dice, por ejemplo, de un ingeniero que el ingeniero ve el mundo con los ojos de un ingeniero, ¿no? De un educador, el educador ve el mundo con los ojos del educador, ¿ya? Y el comunicador con los ojos del comunicador, el psicólogo con los ojos del psicólogo, etcétera, porque obviamente necesitamos esos lentes para ver esa realidad. Bien, entonces estoy abierta a más participaciones, preferentemente de quienes no han participado todavía. La palabra, doctora. Sí. Mi nombre nombre? es Hugo Adrián. Hugo Adrián, Hugo ¿y Adrián. apellido? Quispe Bolívar. ¿Qué? Quispe Bolívar. Ya, muy bien. Bueno, mi opinión va no referida acerca, ¿no?, de uno de los procesos de lo que su persona, ¿no?, nos ha explicado. Específicamente voy al proceso de investigación y al de invención, ¿no?, donde nos indica, ¿no?, que, bueno, la producción intelectual no se trata, ¿no?, solo de reiterar el conocimiento que ya existe. Obviamente que este conocimiento tiene que tener una característica compleja, ¿no? Respecto de eso, muchas veces, ¿no?, yo en mi área específicamente de electrónica, quisiera, ¿no?, que esta producción intelectual no se tratase solamente de reiterar,
¿no? Pero lamentablemente mi área, lo que me limita, ¿no? Para hacer producción intelectual es, bueno, la tecnología, ¿no? Las máquinas, las herramientas en sí. Bueno, por eso es que muchas veces hacer producción intelectual simplemente, bueno, lo hago simplemente para alguna aplicación. Cuánto me gustaría, ¿no? Crear algo, pero lamentablemente no cuento, ¿no? Con las herramientas necesarias, ¿no? Bueno, que lo tienen, ¿no? En el continente europeo, por ejemplo. Bueno, esa sería mi opinión, doctora, que muchas veces el objeto de estudio que nosotros queremos realmente está muy lejos. Gracias. Muchas gracias. Sí, tienes razón en lo que dices. De ahí que, por ejemplo, en el tema ese del software al que tú estás haciendo mención, no está contemplado dentro de lo que es producción industrial, como se pensaba en una primera instancia, ¿no? O sea, que haya patente, etcétera. No, se lo ha puesto dentro de la categoría de derecho de autor. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú creas una aplicación, ¿no es cierto? Ahí está la discusión del mismo hardware que tú utilizas para poder hacer tu aplicación, y tu aplicación ya está, digamos, está hecha sobre la base ya de un lenguaje, de una característica estructural, ¿no es cierto?, que ya está diseñada, digamos, que ya está realizada. Entonces, ¿cuán original es el trabajo? Entonces, bueno, pues los derechos de autor tienen mayor flexibilidad que los de derechos industriales, donde la patente es a la invención, tiene que ser algo pues plenamente original, ¿no? Y por eso el software ha quedado, las aplicaciones han quedado dentro de lo que son los derechos de autor. Muy bien. Siguiente participación, por favor, de alguien que no haya participado todavía. Sí, licenciada, doctora, buenas noches. Habla Rolando Martínez Choque. Ya, muchas gracias. Yo creo, muy de acuerdo con todas las intervenciones que han hecho los compañeros. En sí, nosotros como bolivianos tenemos aspiraciones, pero siempre también por otro lado nos limitan, ¿no? Porque muchas veces económicamente, tal vez uno quiere superarse, pero a veces no podemos, ¿no? Por muchas situaciones. Lo que yo también algo quería resaltar, doctora, es cuando nosotros estamos aspirando a construcción de conocimientos, pues ahí aparece a veces el bloqueo cognitivo. A veces eso es por lo que a veces la realidad donde vivimos, pues está totalmente naturalizada, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en rutina, tenemos una estructura vertical, ya sea en lo económico, político, educativo, en muchos aspectos. Y por esa situación tal vez vamos a tener que nomás aceptar la realidad y también, ¿no?, empezar a convivir, ¿no?, con las muchas paradigmas que existen actualmente, ¿no? Porque algunos también, nosotros nos aferramos a lo que son el paradigma sociocrítico, ¿no? Y algunos también sustentan lo que es el positivismo. Entonces yo creo que desde ese punto habrá que empezar a convivir, ¿no? Y de alguna manera el paradigma positivista nos sirve para algo, y también lo que es sociocrítico también nos va a servir para algo, ¿no? Entonces, desde ese punto, doctora, yo simplemente parto, ¿no?, de la realidad que si queremos hacer algo en beneficio de la sociedad, pues tenemos que partir de hechos reales y concretos, ¿no? Porque muchas veces carecemos de tecnología y todo creo que ya está hecho, ¿no? Entonces, empezar a ver, emprendernos, a ver en qué ámbito siempre nosotros tal vez podemos hacer algo. Porque yo como educador pareciera de que ya estamos limitados en muchos aspectos, ¿no? Porque a veces nuestra política educativa en Bolivia es muy cambiante, ¿no? Cada gobierno que entra y parece que manejan diferentes leyes, normas que a veces se adecuan a los paradigmas también, ¿no, Lice? Entonces, yo quisiera hacer el aporte más que todo de que podamos empezar a convivir, ¿no? En lo que es la realidad concreta a nivel social, ¿no? Más que todo. Eso nomás. Gracias, doctor. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Ya nos quedan 4 minutos para las Buenas participaciones. noches, ¿cómo está? ¿Su nombre, por favor? Doctora, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Cusí. Ya. Bien, al respecto, me ha parecido interesante las intervenciones. Un aspecto que nosotros no debemos olvidar, que toda investigación
surge de la observación y de una necesidad, parte de una necesidad. Y esa necesidad surge de un problema. Entonces nosotros tenemos que primeramente aprender a observar, luego ver una necesidad y en función a esa tratar de solucionar esa necesidad. En mi área sí se utiliza bastante esto. Se han hecho bastantes investigaciones, se ha tratado de solucionar bastantes problemas, pero lamentablemente muchas investigaciones solamente quedan en el tapete. No son utilizadas y no son aplicadas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Principalmente es la relación o la interacción entre lo que es la investigación tal o pura o tal vez aplicativa y la socialización con a la sociedad en general, para que de esta forma toda investigación sea aplicada y utilizada. Obviamente que tiene sus limitaciones, tal vez algún equipo, alguna maquinaria, algo que no podemos acceder, pero tendría que ser ya más amplia la información para que todos podamos acceder. Muchas veces nosotros queremos acceder a la información y una limitante tenemos el idioma. Entramos al buscador en Google y muchas publicaciones nos salen en inglés. Entonces, es una limitante para nosotros. Entonces, es necesario aprender inglés. Por otro lado, hay herramientas que podemos utilizar, tecnología que nosotros no podemos acceder, pero sí países desarrollados que sí lo tienen. Entonces, nuestra realidad, es lo que dijo nuestro compañero anterior, nuestra realidad es muy diferente a la realidad de otros países. En ese sentido, la investigación que nosotros realizamos muchas veces se limita a solucionar problemas pequeños. Y eso no debería ser así. Deberíamos tener un enfoque mucho más amplio y llegar a una problemática estructural para que de esta forma poder realizar un aporte a la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, muchas La gracias por palabra. su participación. Sería la última participación. Franz Torres, doctora. Franz Torres, Sí. Arista. Muy buenas tardes a mis compañeros, usted también, doctora. Bueno, no, con relación al proceso investigativo, esencialmente en el área en el que me encuentro, yo soy abogado, también soy cientista político, ¿no? Y bueno, en el caso del derecho, ¿no? Donde estoy apuntando también es la investigación en la que voy a realizar son en sistemas jurídicos, y algo que mi compañero me antecedía. Si bien hay una relación de cómo vamos a hacer un proceso investigativo con relación a un proceso de una invención que vamos a ir observando en derecho casi no partimos desde ahí, no más que todo nosotros vamos a hacer, en el caso mío, en sistemas jurídicos indígenas es donde estoy desarrollando, ¿no? Y también en la maestría he desarrollado un documento similar y también observando las cualidades que hemos ido observando ahora en esta clase. Observo, ¿no? Que más allá de poder identificar una relación de un paradigma cuando haces un proceso de descripción, porque en el caso mío va a ser más una relación descriptiva, obviamente que con los elementos que voy a adquirir en el doctorado, voy a ir observando, ¿no? Cuál va a ser mi esquema que voy a ir utilizando para un proceso de investigación, ¿no? Entonces, más allá de que en este proceso de investigación, si vamos a ser relacionado a un territorio donde nos encontramos esencialmente en Bolivia, yo creo que vamos a pasar por aquello cuando estemos haciendo un sustento social, ¿no? Que no solo va a ser un idioma extranjero el que nos va a parar, ¿no? en la investigación, sino también va a ser los idiomas nacionales con los que nosotros tenemos que ir observando. En el caso mío en particular, voy a tropezar con dos temas, ¿no? Uno, hablo quechua, pero no hablo aymara, y tengo que hacer una comparación en el doctorado, ¿no? Entre sistemas jurídicos en el altiplano, en el valle y en los llanos, y ahí estamos hablando también de otro sistema jurídico que va a ser pues el indígena, que va a ser guaraní, ¿no? Entonces, también internamente observo, ¿no? Que vamos a ir tropezando esas situaciones, ¿no? No tanto será una invención, más será tal vez una descripción en el que vamos a ir observando, pero también en algún caso, como en el mío, no se tiene mucha documentación,
¿no? Entonces, tampoco se tiene registros de autorías en algún caso de algunos documentos. Si bien me antecedió algo que quise rescatar de lo que mi compañero dijo, es que muchas veces la teorización que se tiene viene también desde un marco, desde un marco estrictamente político a veces, ¿no? Desde esa visión, pero a veces nos quedamos en un sentido de empezar a hacer una descripción en el sentido de que no tenemos documentación que nos permita a nosotros fundamentar algunos marcos teóricos. En el caso mío, yo soy abogado, y bueno, tengo todo un marco teórico de todo lo que es el derecho, pero en la universidad nunca me enseñaron qué es un sistema jurídico indígena, a donde estoy apuntando. Por lo tanto, muchos no hicieron investigación en esos temas en derecho, ¿no? Esencialmente, un poco en el caso particular mío con el tema. Gracias. Ya, muchas gracias por la participación. Tengo entendido que, no sé si te sirve el dato, pero que hay investigaciones sobre lo que es derecho comunitario. Se ha hecho mucho hace más o menos hace unos 10 años, unos 10 años atrás para adelante, tenemos eso, ¿no? De hablar del sistema, digamos, jurídico, qué sé yo, comunitario, en relación con lo que es el sistema, digamos, que le llamaban en esas investigaciones sistema occidentalizado o el sistema nacional. Por ese lado. Por el otro, evidentemente, los idiomas son un tema pues muy importante en la investigación y bueno, o sea, mientras más idiomas uno sepa, pues 1000 veces mejor para ser investigador, pero sí vamos a coincidir con la anterior participación que por el momento, ¿no es cierto?, la ciencia se comunica principalmente en inglés, ¿no? Tal vez algún día sea en el chino mandarín, probablemente, ¿no? Porque sabemos que estamos a punto de tener como la primera potencia, ¿no es cierto?, a China, ¿ya? Pero por el momento es pues el inglés, ¿no? Ahora la gente que gobierna el mundo, ¿no es cierto?, está formando a sus hijos actualmente en lo que es el chino mandarín, como les decía, porque lo que se está viendo es que dentro de poco pues reemplazará probablemente a Estados Unidos, ¿no? Esa es la proyección que se está haciendo ahora. Bien, entonces dicho esto, voy a llamar la lista de asistencia del día de hoy y por favor ustedes me van a ir indicando, ¿no es cierto?, cuál de las tres opciones. Me dicen 1, 2 o 3, ¿ya? La opción 1 son los 40 para asistencia, la opción 2 es 30 para asistencia, 10 para participación y la opción 3 es 20-20, ¿ya? Entonces comenzamos con Aguirre Alain. La 1, ahorita. ¿Presente? Sí, presente, la 1. Ya, muy bien. 1, perfecto. El siguiente es Alarcón Marco. Alarcón Sagredo Marco Adrián. Ausente. El segundo. 30-10. Apaza. 20-20. Por favor, sus micrófonos solo para contestar presente. Apaza Cuarite Ana María. Presente. Presente. ¿Me escucha? ¿Qué número? Sí, presente, ¿qué número? No sé, Apaza. No sé qué número soy. No, me refiero a qué opción. La 1 que es... 1. 1. Ya. Siguiente, Apaza Doris. Presente, doctora. Número 1. Número 1. Ya. Luego tenemos Bustillos, Zambana, Willy Ramiro. Ausente. Canedo Rejas Antonio. Presente, doctora. La opción 1, por favor. Opción 1. Perfecto. Chino Bautista Willy Roger. Buenas noches, la opción 1. Muy bien. Choque Rolando Martínez. Sí, buenas noches, doctora. Presente. Opción 1.
Cruz Wilca Víctor Diego. Presente, opción 2. Cusi Cabrera Miguel Ángel. Presente, opción 2. Estrada Zacarías Víctor Miguel. Presente, hola, presente, opción 1. Eulate Choque Guali. Presente, opción 1. Goizueta Paillo Semido René. Permito, René. Sí, presente, doctora. La opción 1. Gracias. Gutiérrez Rojas Álvaro. Presente, doctora. La opción 2, por favor. Herrera Flores Enrique Samuel. Presente, doctora. Opción 3. Guaita Paucar Loida Vicentaciona. Doctora, la opción 2. Gracias. Julia Cuaricona Choquehuanca. Buenas noches, doctora. La opción 1. Mamani Aruquipa Luis Serapio. Buenas noches, opción 1. Mamani Pedro. Presente, la opción 1. Mamani Roli Carlos. Presente, doctora. La opción 1. Maita Larico Félix. ¿Presente? Disculpe, Maita Larico Félix. Opción 1. Ya he escuchado, opción 1, sí. Gracias. Maita Larico Félix, ¿no es cierto? Sí. Ya, Maita Larico Félix. Bien. Miranda Valverde Jenny Juana. Buenas noches, doctora. La opción 2 y es Ivana, no es Juana. Ya, muchas gracias. Aquí dice Juana. Entonces, Ivana, ¿no? Ivana. Sí, doctora, gracias. Ya, muy bien. Bien. Pedraza Gutiérrez Vicente. Presente, doctora. La opción 1. ¿Qué opción? La opción 1, doctora. Ya, muy bien. Seguimos con Poma Casto Teddy. Doctora, la opción 1. Bien. Queso Chiara Constantino. Queso Chiara Constantino. Ausente. Bien. Quispe Bolívar Hugo Adrián. Presente, opción 1. Gracias. Siguiente. Riquelme Molina Cristóbal. Presente, la opción 2. Rojas Cisneros Jesús Juan. Presente, la opción 2. Rojas Cisneros Jesús Juan está 2 veces aquí en la lista.
Ya. Entonces pasamos a Singa. No hay dos personas, Roger, Cisneros, Jesús, Juan, ¿no es cierto? Solo una. Solo una, doctora. Ya. Entonces pasamos a Singa, Condori, Raúl. Presente, opción 1. Muy bien. Tintaya, Hilari, Guzmán. Gracias, doctora. La opción 1. Muy bien. Seguimos. Titirico, Serrano, Virginia. Presente, doctora. La opción 1. Muy bien. Torres, Arista, Franz. Presente, doctora. La opción 1. Vargas, Mena, Max. Vargas, Mena, Max. Ausente. Vázquez, Alave, Rafael, Marcelo. Presente, me voy por la opción 3. 3. Muy bien. También está 2 veces. No hay 2 Vázquez, Alave, Rafael, Marcelo, ¿verdad? Solo 1. Perfecto. Entonces, Vilca, Quispe, Leoncio. Vilca, Presente. Quispe. Presente. Con la opción 2. Sí. Opción 2. Muy bien. Bien. Y pasamos a Irigoyen, Rivero, Talía, Rocío. Porque todavía nos vamos a estar viendo hasta el... Irigoyen, Rivero, Talía, Rocío. Estás con el micrófono apagado. Perdón, presente, doctora. La opción 3, por favor. La opción 3, muy bien. Perfecto. Entonces, estamos a las 59. Se darán cuenta que a simple vista ha ganado la opción 1, ¿no? A ver, vamos a contar cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La opción 1, ¿ya? La opción 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 la opción 2 y la opción 3 es 1, 2 y 3. 3 la opción 3. Entonces nos quedamos con la opción número 1. Muy bien, nos vemos entonces en la sesión del día de Doctora, a mí de no me ha mañana. llamado en la lista. ¿A quién no ha llamado? Erika Llanos le habla. Ah, ya, entonces Daniel no estás Guaki en también, lista. por favor. No estás en lista. Erika Llanos Rizo. Llanos Rizo. ¿No tienes segundo nombre? Erika Maritza Llanos Rizo. Ya, tienes que regularizar tu inscripción en la lista, por favor. Doctora, Ya, igual. entonces presente. Ya, doctora, ¿Y cuál es tu opción? ¿Cuál es tu opción? No, doctora, la 1. ¿Qué? La 1. Ah, ya, muy bien. ¿Y quién más nos ha llamado? Doctora, Hugo Daniel Guaki, por favor. Daniel, ¿tu otro nombre? Hugo Daniel Guaki Quispe. Hugo, ya todo su nombre completo me van a dar. Hugo Daniel Guaki. Guaki Quispe. Ya, ¿cuál es tu opción? Opción 2, por favor. Muy bien. ¿Y quién más nos ha llamado? Alexander Quispe Ramos. Alexander Quispe Ramos. ¿Cuál es tu opción? La 1. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra persona que no haya llamado? Bien, entonces nos vemos en la sesión de mañana y como les digo, nos hemos quedado con la opción número 1. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas Hasta mañana, noches. doctora. Hasta mañana, Hasta buenas mañana. noches. Hasta mañana. Mañana, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.